eh, la última clase, la del jueves, habíamos visto las propiedades, ¿verdad? Cualitativas de la carga eléctrica, en el capítulo de ley de Coulomb y campo eléctrico. Entonces hoy, pues lo que yo quiero comenzar o empezar viendo es la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb es una ley que pues estudia la interacción entre cargas, ¿verdad? Eh, Concretamente la fuerza que ejercen las cargas entre sí, ¿verdad? Ya sean fuerzas de atracción o de repulsión. Habíamos visto el jueves que dentro de las propiedades de la carga se adoptó el convenio de que una carga fuera positiva y que la otra fuera negativa, y que cargas del mismo signo, es decir, ambas positivas o ambas negativas, la fuerza iba a ser repulsiva, y que cuando las cargas son de signo contrario, entonces la fuerza es atractiva. Bueno, resulta que la ley de Coulomb es precisamente para eso, para estudiar la naturaleza de atracción o repulsión entre cargas y también para calcular la magnitud de esa fuerza que actúa en esas cargas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos cargas, por ejemplo, una positiva y una negativa y una positiva, dos positivas, ¿verdad? Dijimos que la fuerza es de repulsión, ¿verdad? Entonces, resulta que por las cargas pasa una línea de acción. Se llama una línea de acción, ¿verdad? Y entonces hay una fuerza de repulsión eh, que experimenta esta carga, que le voy a llamar Q2. Y hay una fuerza de repulsión que experimenta esta otra carga que le llamé Q1. ¿Ok? Entonces esta fuerza es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Y esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Entonces, el orden de los subíndices puede cambiar, digamos, en textos en inglés debido a la traducción y lo que sea, pero bueno, aquí el orden es de los subíndices es el primero es el que está ejerciendo la fuerza. Entonces, aquí es 2 sobre 1 y aquí es 1 sobre 2. Y resulta que esas fuerzas en magnitud, es decir, si le quito la flecha, son iguales y actúan simultáneamente. O sea, cuando dos cargas experimentan fuerzas, no importa si son de atracción o de repulsión, esa fuerza aparece simultáneamente en ambas cargas. ¿Ok? Entonces, eso nos recuerda a la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces resulta que la ley de Coulomb cumple con la tercera ley de Newton. ¿Ok? Y hay una distancia que separa a esas cargas, que es la distancia que yo le llamo R12. O sea, la distancia de la carga 1 a la carga 2. Pero igual sería lo mismo decir 2,1, porque no importa la distancia medida de un sistema de referencia puesto en la carga Q1 a un sistema de referencia puesto en la 2, no importa. Es decir, la distancia es la misma porque suponemos que las cargas están en posiciones fijas. O sea, aquí estamos estudiando la electrostática, ¿verdad? Que es el estudio de las cargas en equilibrio o en reposo. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es que hay un vector unitario que siempre apunta en la dirección de la fuerza. En este caso, el unitario para esta fuerza es el R12. Y para esta otra fuerza, el unitario es R21. ¿Ok? Entonces, estas fuerzas, si yo la quiero escribir, por ejemplo, la 1,2, como un vector sería la magnitud 1,2, ¿verdad? En la dirección del vector unitario 1,2. Okay, es un vector unitario que siempre apunta en la dirección de la fuerza 1,2. Y este es un vector unitario que apunta en la dirección de 2,1. Ok, y la otra cosa es que la fuerza 1,2, pero con vector, ¿verdad? Es el negativo de la fuerza 2,1. O sea que son iguales en magnitud, pero su sentido es opuesto. Ok, voy a pasarme a este lado y ustedes me dicen a ver cómo se ve cuando me muevo. Trato de no acercarme mucho a la pizarra, ¿verdad? A ver si con esta lámpara mejoro, pero sí se ve la sombra, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo cuando me acerco a la luz. Voy a Sí, apagarla.
Ah, La imagen se ve bien, lo único es, así como de ese lado, ahora que se pasó usted sí, a su izquierda, la sí. sombra, pero Ah, sí, la imagen se ve bien. sí, 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 eso estoy. eh, pero entonces, claro, bueno, voy a dejarlo así entonces un ratito, a ver qué más. Si no, ahí lo quitamos. Ok, entonces, bueno, esta es la ley de Coulomb. Si las cargas fueran una positiva y una negativa, pues entonces las fuerzas serían de atracción. La fuerza, esta sería la carga Q1, esta la Q2, esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1 y esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Ok, en ese orden. Pero entonces vean que los vectores están ahora eh, de esta manera, ¿verdad? Son fuerzas de atracción y aparecen simultáneamente, ¿verdad? Y actúan sobre cuerpos distintos, ¿verdad? Vean que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 actúa en 2, no actúa en 1. Y la fuerza que ejerce 2 sobre 1 actúa en 1, no actúa en 2. Entonces vean que es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Actúan en cuerpos distintos, ¿verdad? Y lo hacen simultáneamente. Y sus sentidos son opuestos, pero las magnitudes, sí, la magnitud del vector es la misma. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los dos casos que hay, ¿verdad? Cargas iguales, ambas positivas o ambas negativas, y cargas de signo contrario, una positiva y la otra negativa. Entonces, si tienen el mismo signo, las fuerzas son repulsivas; si tienen signo contrario, las fuerzas son atractivas. En cualquiera de los dos casos se cumple lo siguiente, que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que dice es que la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce 1 sobre 2 o 2 sobre 1, no importa, ¿verdad? Escogí 1 sobre 2. Es igual a K, ya vamos a ver qué es esa K, multiplicado por Q1 por Q2, dividido todo eso entre R12 al cuadrado por R1, por R unitario 1, 2. Esa es la ley de Coulomb. La escribí con 1, 2, con los subíndices 1 y 2, o sea, para esta fuerza. Pero es lo mismo si yo la escribo para la otra fuerza, porque ya sabemos que en magnitud son iguales. Lo que va a cambiar es un signo. Por ejemplo, esta está en el eje X positivo, entonces es el vector unitario y la otra es el eje X negativo, ¿verdad? Entonces sería el vector unitario eh, Y negativo, ¿ok? Que es este negativo que está aquí. Bueno, esa ley es la ley de Coulomb, ¿verdad? Vamos a ver, en esta ley la K que ustedes ven aquí es una constante que se llama la constante de Coulomb. Esa constante es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Así se llama, la constante de Coulomb, igual que la ley. Eh, las cargas están en Coulomb, ¿verdad? La fuerza está en newtons. Estas cargas están en Coulomb cada una. La fuerza está en newtons. ¿Ok? Y la distancia está en metros, ¿verdad? Pero como está al cuadrado, son metros cuadrados, ¿verdad? Entonces vean que la constante tiene que tener las unidades de la fuerza, newton, la distancia al cuadrado y la carga al cuadrado, ¿verdad? Porque es Q por Q. ¿Ok? La R12 es la distancia que separa la carga, ambas cargas, ¿verdad? ¿Ok? Y ese es el vector unitario. Entonces el vector unitario aquí puede ser I, J, K. Es decir, ya eso depende del problema en cuestión que estemos estudiando. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la ley de Coulomb. La K también se puede calcular así. La K se puede calcular como 1 dividido entre 4pi epsilon 0. Esa epsilon 0 es una constante nueva eh, que aparece mucho en todo lo que tiene que ver con problemas de electromagnetismo, ¿verdad? Se la van a volver a encontrar en Física General 3. Y esa constante, esa epsilon 0, se llama, bueno, tiene el valor de 8.85 multiplicado por 10 elevado a la menos 12. Y las unidades son las inversas de estas, ¿verdad? Serían coulombios al cuadrado entre newton metro cuadrado. Esa constante, no les dije el nombre, eso se llama permitividad del espacio vacío o permitividad del espacio libre.
Aquí le llamaron en el libro permitividad del vacío. Entonces la K se puede calcular también de esa manera. Entonces la ley es muy común que en los problemas desaparezca así, por ejemplo, solo la magnitud, si es solo la magnitud sería 1 entre 4 pi epsilon 0, y aquí hay que ponerle valor absoluto a Q1, valor absoluto a Q2 y R12 al cuadrado. Entonces vean que aquí, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vean que esta tiene flecha. Si usted le pone flecha, le está diciendo que es un vector. ¿Ok? Y entonces si le pone flecha aquí, tiene que mostrar el vector unitario, o sea, tiene que escribir el vector unitario. En cambio aquí está escrito en términos de magnitudes. Vean que yo le quité la flecha, no aparece la flecha, ni aparece el vector unitario. ¿Ok? Y entonces la otra cosa es que Q1 y Q2 tienen valor absoluto. ¿Eso qué significa? Que si queremos calcular la magnitud de una fuerza, no es decir, y una de las cargas es negativa, por ejemplo, entonces hay que usar las positivas, siempre, a la hora de calcular una magnitud. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que no, es decir, aquí yo estoy enfatizando el carácter vectorial. Y entonces tengo que mostrar el vector unitario y las cargas se trabajan con sus correspondientes signos. Sin embargo, aquí solo es la magnitud, o también lo que le llaman el módulo. Entonces la diferencia es esa, ahora las cargas tienen valor absoluto. Para recordarle a usted que si calcula la magnitud, la fuerza no le puede quedar negativa. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, esa es la ley de Coulomb. Hagamos un problema para aplicar eso. Ahora, la otra cosa es que la ley de Coulomb cumple con un principio de superposición. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo varias cargas. Eh, por ejemplo, así. ¿Ok? Entonces tengo la carga Q1, tengo la carga Q2, la carga Q3, la carga Qésima, la iésima, ¿verdad? Entonces, con la ley de Coulomb, yo lo que quiero es calcular la fuerza sobre alguna de estas cargas debido a las otras. Por ejemplo, yo quisiera calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1 debido a las fuerzas que ejercen individualmente cada una de estas cargas sobre la carga Q1. ¿De acuerdo? Pero no tiene que ser sobre Q1. También puedo calcular la fuerza sobre la carga Q3 o sobre la carga Q iésima. ¿De acuerdo? Es decir, yo siempre puedo calcular la fuerza resultante sobre cualquiera de las cargas del sistema, debido a las que sobraron o a las restantes, digamos. Entonces aquí es común en este tema que le llamen a la carga sobre la cual se calcula la fuerza resultante, se llama la carga de prueba o le dicen la carga testigo. ¿Okay? Y las otras cargas son las que generan la interacción. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza sobre la carga Q1, pues la carga Q1 es la carga de prueba o la carga testigo. ¿Ok? Y el resto de las cargas, que serían Q2, Q3 y todas las que hayan ahí, son las cargas que generan la interacción. ¿Ok? Entonces, la ley de Coulomb, pues sigue un principio de superposición vectorial similar a la segunda ley de Newton. ¿Se recuerdan ustedes que calculábamos la segunda ley de Newton era una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa suma de fuerzas, digamos, si aquí la hago sobre la carga Q1, sería entonces la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1, más la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1, más la fuerza que ejerce la carga iésima sobre la 1. Y ahí encuentro yo la fuerza resultante. Y voy a apagar esto porque me estoy quemando. Se pone demasiado caliente. No sirvió. Bueno, espero que se vea un poquito, que no se vea tan borroso. Entonces, bueno, les decía que la fuerza resultante entonces es
sobre cualquiera de las cargas es debido a la fuerza, es una suma vectorial de todas las demás fuerzas que ejercen cada carga individualmente sobre la carga en estudio. También se le llama la carga en estudio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vean este caso. Este caso es un triángulo. Este es el clásico, ¿verdad? De la plataforma. Por ahí lo he visto. Tengo un triángulo equilátero. ¿Ok? Que tiene carga, la de abajo es Q1. La carga que está en el vértice inferior derecho es Q2 y la del vértice superior es Q3. Y entonces le dice que es un triángulo equilátero, que tiene lado A. Ustedes saben que el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, ¿verdad? Y 3 ángulos iguales, ¿verdad? Hay un teorema en geometría que dice que todo triángulo equilátero es equiángulo. De hecho, estos ángulos valen 60, ¿verdad? Para que sume 180. ¿Ok? Y entonces le da los valores de las cargas. Q1 es más 2 microcoulomb. Aquí se usa mucho el prefijo micro o nano, porque se supone que son cargas puntuales, muy pequeñas. Ustedes saben que en la naturaleza no es cierto eso, ¿verdad? Es decir, no existen cargas puntuales. Pero esto es un modelo, ¿verdad? Para entender el comportamiento de las fuerzas eléctricas, ¿verdad? Y funciona bastante bien. La Q2 es menos 4 microcoulomb. Y la Q3 es más 7 microcoulomb. Vean que aquí en estos problemas enfatizan mucho el signo adelante. Y en las preguntas de la plataforma van a encontrar eso. Es decir, es muy importante enfatizar esto porque algunas veces le preguntan que si la interacción es, ¿cómo se llama? Es repulsiva o atractiva y entonces hay que tener en cuenta los signos de las cargas también. Bueno, entonces estos son los datos. Bueno, y falta el valor del lado del triángulo. La A son 0.5 metros. Entonces, el problema lo que le dice es lo siguiente. Dice que se localizan 3 cargas puntuales ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. Y entonces le dice calcule la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7 microcoulomb. La carga de 7 microcoulomb es la Q3. Ok, entonces nos está pidiendo la suma de la fuerza sobre la carga 3. Eso es lo que le está pidiendo, que sería lo mismo que la fuerza neta sobre Q3. Esa es otra forma de ponerlo. Entonces vean que aquí la carga en estudio es Q3 y las cargas que generan la interacción son ¿quiénes? Q1 y Q2. ¿Podría haberse pedido la fuerza neta sobre 1? Sí. ¿O la fuerza neta sobre 2? Sí, también. ¿Tienen que ser iguales las 3 sumatorias? No, no son iguales, no necesariamente, ¿verdad? O sea, no hay ningún resultado que le garantice a usted que sean iguales. Podría ser que sí, que la sumatoria de fuerzas debido a 2 cargas por separado, la fuerza neta sea igual, pero no hay ningún resultado que le garantice que eso sea así. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a pasar del otro lado para comenzar a hacerlo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Claro, bro. Está bien. Bueno, entonces, sí, dígame. No. No, no. Ok, está bien. Bueno, entonces, vamos a ver, estos problemas, yo les digo siempre que son problemas de vectores, ¿verdad? Es decir, si ustedes se acuerdan bien de vectores, el problema se vuelve, se reduce a eso, ¿verdad? Entonces, voy a volver a hacer el triángulo por aquí, porque necesito identificar las fuerzas. Entonces, yo generalmente hago un dibujito en donde pongo el triángulo en un sistema de coordenadas. Entonces esto es X, ¿verdad? Y para arriba está Y. Y esta es la carga Q1 quedó en el origen y la carga Q2 está en el eje X positivo y Q3 está en el plano. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer en estos problemas es identificar las fuerzas para comenzar a resolverlo.
O sea, dibujarla. Aquí necesitamos dibujar la fuerza. Entonces vamos a ver. Nos dicen que el estudio es sobre la carga Q3. Entonces, donde yo dibujo las fuerzas es en Q3, porque me interesa ver qué siente o qué experimenta Q3. Es decir, si está experimentando atracción o repulsión, debido a las otras cargas por separado. Entonces veamos Q3 y Q1. Q3 y Q1, vean que ambas son positivas. ¿De acuerdo? Ven que los signos son los mismos. Entonces, entre ellas tiene que haber repulsión. Pero repulsión ¿sobre quién? Sobre Q3, porque es la que estoy estudiando. Ok, entonces la fuerza de repulsión la dibujo como un vector que lo prolongo. Y esta fuerza es la que yo llamo la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Ahora, ¿qué pasa entre 3 y Q2? Vamos a ver. Q2 es negativa y Q3 es positiva. Ok, entonces la fuerza sería de atracción. ¿De atracción sobre quién? Sobre Q3. Entonces la fuerza la tengo que dibujar a lo largo del lado del triángulo. Y esta fuerza sería la que ejerce 2 sobre 3. Y ahora pongo un sistema de referencia aquí. Pongo un sistema de referencia ahí. ¿Por qué? Porque entonces ya yo ahora, poniendo el sistema de referencia ahí, me doy cuenta que este vector está en el primer cuadrante y este vector me quedó ¿en dónde? En el cuarto cuadrante. Ven. Y ya eso es lo que siempre hay que hacer en estos problemas. O sea, una vez que uno tiene eso, ya entonces puede empezar a resolver el problema, pero primero tiene digamos, que visualizar esa parte. Ok, entonces esta fuerza tiene un ángulo aquí, cita, que este ángulo es el mismo que este, cita, quiere decir que estos son 60 grados, ¿verdad? Porque son alternos entre paralelas. Y este otro ángulo, ¿cuál sería? ¿Cuál, profe? Igual, ¿verdad? Si este es 300, este de aquí. Si este es 60, si este es 30, ¿verdad? Porque vea que esto es una bisectriz, Sí, exactamente, son igual. son iguales, ¿verdad? Entonces, si este es 30, este es 60, ¿verdad? Ok, entonces ahora yo ya puedo escribir las fuerzas. ¿Qué sería la fuerza 1,3? Escrita en componentes. Sería 1,3 coseno de 60 en I. ¿Cómo es este componente? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque está en el eje X positivo, ¿verdad? Esto es X positivo, esto es Y positivo. Más la otra sería 1,3 multiplicado por el seno de 60. ¿En qué dirección? J. Y también ese componente es positivo, ¿verdad? Porque está en el primer cuadrante. Ahora vean el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? El componente en X es positivo, pero el componente en Y es negativo, ¿verdad? Entonces aquí la 2,3 sería, la fuerza 2,3 sería 2,3 coseno de 60, ¿verdad? En X, menos 2,3 seno de 60 en J. Y ahí tengo ya las componentes de las fuerzas, porque recuerden que yo tengo que usar el principio de superposición, ¿verdad? Tengo que calcular la suma de fuerzas en la carga 3, en 3. Bueno, y aquí ya digamos que casi que hicimos lo más difícil. Y ahora lo que hacemos es que calculamos las magnitudes. Entonces voy a calcular la fuerza 1,3, pero solo la magnitud, para meterla luego aquí. Y la 2,3, solo la magnitud. Entonces 1,3, ¿qué sería? Sería K, Q1, Q3, entre R13 al cuadrado. Entonces, ¿qué sería la K? Sería 9 por 10 a la 9. No le voy a poner unidades, ¿verdad? Para que no se llene tanto esto. ¿Ok?
¿Y quién sería la carga Q1? Dijimos que la carga Q1 era 2 microcoulomb, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado de multiplicarlo por 10 a la menos 6, porque son microcoulomb, para que le queden coulomb, ¿verdad? Y Q3 son 7, entonces aquí sería 7 por 10 a la menos 6. Y abajo divido entre R13 cuadrado, que es la distancia que separa a la carga Q1 de la Q3. Esa distancia es el lado del triángulo equilátero, ¿verdad? Que me dijeron que era 0.5. Entonces aquí serían 0.5 al cuadrado. Y ya tengo ahí la magnitud de 1,3. Ojo que no le estoy poniendo flecha, ¿verdad? No le estoy poniendo flecha porque es la magnitud. ¿Ok? Pero le ponen flecha. Eso me da 0.503. ¿Qué unidades? Newton. Y ahora hago lo mismo con 2,3. La 2,3 sería K, Q2, Q3. Bueno, aquí estrictamente debería ponerle valor absoluto, como lo dijimos ahora, ¿verdad? Que no lo estoy haciendo. Para recordar que no le vayamos a poner el signo, ¿verdad? Entonces vean que estrictamente hay que ponerle valor absoluto, ¿verdad? Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Por el Q2. El Q2 es 4 por 10 a la menos 6, que ese Q2 es negativo, ¿verdad? Ah, no, sí, es negativo. Entonces vean que aquí estrictamente sería valor absoluto de menos eso, ¿verdad? Y por eso es que queda positivo, por 7 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entre R23, que es lo mismo, 0.5 al cuadrado. Y ahí tengo la fuerza 2,3. Entonces la fuerza 2,3 a mí me da 1. Tal vez si alguno de ustedes me lo verifica, a mí me da 1.07 newtons. Aquí muchas veces hay que usar más cifras significativas, porque si usted deja el 1 solo, no, es decir, posiblemente deje decimales botados y se aleje de la respuesta real. Ok, entonces vamos recordando qué se hizo. Lo primero que hago es que sobre la carga en estudio pongo un sistema de referencia y ahí dibujo las fuerzas sobre esa carga, ¿verdad? Ya sean de atracción o de repulsión. Y entonces identifico los ángulos, identifico el cuadrante en el que quedó la fuerza y paso 2, escribo las fuerzas como vectores, ¿verdad? Conociendo el cuadrante en el que está, lo escribo en componentes, ¿verdad? En componentes X y Y como lo hacíamos en física 1. ¿Ok? Ese es el paso 2. Y paso 3, calculo las magnitudes de las fuerzas. Esta es una forma de resolver el problema, pero realmente hay varias formas de hacer estos problemas. Por eso, lo que pasa es que para mí, la forma más rápida de hacerlo, pero se podría hacer, digamos, un poco más, es decir, sin calcular las magnitudes directamente, sino que incorporándolo todo en la ecuación. Pero, pues, me parece que así es más sencillo, no sé. Entonces ya tengo las fuerzas aquí. Y lo que hago ahora es que completo esto. Es decir, ahora lo que yo hago es que la fuerza 1,3, la 1,3 es ¿quién? Es la 1,3, 0.503 multiplicado por el coseno de 60. Y el coseno de 60 es 0.5 en I. Más 0.503 multiplicado por el seno de 60, que eso es 0.87 en J. Y ahí hago esas operaciones teniendo cuidado no dejar botados los vectores unitarios. Y lo que me queda es esto, 0.252 en I más 0.436 en J. ¿Y qué unidades tiene esto? Newtons. Este es J, ¿verdad? ¿Ok? Y lo mismo hago para 2,3. Entonces, para 2,3, otra vez cojo el 1.07
y lo multiplico por el coseno de 60, que son 0.5 en I. Menos, porque aquí es un menos, ¿verdad? Está en el cuarto cuadrante, 1.07 multiplicado por el seno de 60, que son 0.87 en J. Y esa fuerza me da 0.504 en I menos 0.872 en J. ¿Y qué unidades? Newtons. Y ya tengo las dos fuerzas. ¿Y ahora qué hago? Lo que hago es que sumo estas dos fuerzas como aprendimos en física 1, ¿verdad? Y con I, ambas son positivas, ¿verdad? Y J con J. Este es positivo y este es negativo. Entonces, cuando esto positivo le sume esto, ¿verdad? Me va a quedar negativo, ¿verdad? Porque esta cantidad es menor que esta. ¿Ok? Y ahí ya le daría respuesta, encontraría la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta sería, en este caso, voy a hacerlo aquí, sería 0.252 más ¿quién? Más 0.504 en I. Más, menos, no, perdón, más 0.436 menos 0.872 en J. Y ahí tengo la fuerza neta sobre la carga Q3. Esa fuerza neta a mí me da 0. Voy a ponerlo allá arriba. Esa fuerza neta me da sobre la carga Q3, sumando esto, ¿verdad? 0.252 más 0.504 me da 0.756 en I. Bueno, se puede poner así, newtons en I, ¿verdad? Y el otro sería menos 0.436 newtons en J. O sacan el newton y lo ponen al final, ¿verdad? En la plataforma las respuestas vienen así, ¿verdad? Le ponen los newton a cada componente, las unidades, ¿verdad? O si no, se lo ponen todo al final. 756 en I menos 0.436 en J y le ponen paréntesis a todo y ponen newtons afuera. Y ahí tengo la respuesta. Ok. Entonces, la otra cosa es que podría ser que la respuesta se la den en notación polar, que es dando la magnitud y el ángulo. Entonces ahí lo que se hace es que yo le saco saco la magnitud de esto. La magnitud de la fuerza neta sería, aplico Pitágoras. Okay, porque algunas veces la respuesta viene dando la magnitud y el ángulo, como se hacía, por ejemplo, en problemas de proyectiles, ¿verdad? Que algunas veces había que dar la magnitud, ¿verdad? Y el ángulo. Entonces aquí hago lo mismo, saco Pitágoras, 0.756 al cuadrado, sin el i, ¿verdad? Más 0.436 al cuadrado, sin el j. Y eso a mí me da 0.873. 0.873, ¿qué unidades? Newton. Ese sería el módulo, la magnitud o módulo, ¿verdad? ¿Y el ángulo qué sería? El ángulo sería la tangente inversa ¿de quién? De la componente en X de la resultante, que sería menos 0.436 entre 0.756. Y eso me da, a mí me dio menos 30 grados. ¿Ese es el ángulo correcto? ¿O no? Ese no es el ángulo correcto.
porque recuerden que la respuesta hay que darla con el eje X positivo. Entonces aquí es importante en la figura original más o menos darse cuenta dónde está el vector, ¿verdad? Entonces vean que viendo el resultante, una componente es positiva, ¿verdad? Y la otra componente es negativa. La única posibilidad es que se encuentre en ¿cuál cuadrante? Cuarto. En el cuarto, claro. Entonces el vector resultante tiene que estar como por aquí. De manera de que cuando yo dibuje el paralelogramo, cuando trace el paralelogramo, bueno, que ahí no me quedó muy bien, ¿verdad? Ese vector debería estar como por aquí, como así. Bueno, no me quedó bien porque no cerró bien la figura, pero debería estar como así. Voy a obligarlo que debería estar por aquí. Y este es el paralelogramo, ¿verdad? Recuerden el método del paralelogramo. El vector resultante por el método del paralelogramo, ¿no? Es trazar un vector que es, ¿cómo se dice este? ¿Cómo se clasificaban? Estos eran vectores concurrentes, ¿verdad? Y este era el punto de concurrencia, entonces este es el resultante. Ese vector que yo lo estoy dibujando en el cuarto cuadrante es la fuerza neta sobre la carga Q3. Ok, entonces ese menos 30 grados no puede ser la respuesta. Menos 30 grados es el ángulo que hace midiéndolo en este sentido, o sea, en el sentido antihorario. Y yo necesito 330, entonces. correctamente 330. Es el ángulo medido a partir del eje X positivo en sentido, sí, en sentido antihorario, ¿verdad? Y aquí esos 30, lo dije mal, se está midiendo en sentido, ¿cómo es la cosa? Ese menos 30 es en sentido antihorario, ¿sí? Horario. Ah, sí, con razón, tiene razón, horario. Sí. Menos 30 es horario y 330 es antihorario. Entonces hay que dar la respuesta con el eje X positivo en sentido antihorario. Ok, entonces vea que uno se da cuenta viendo los componentes del vector resultante, ¿verdad? Ahí se da uno cuenta en qué cuadrante está. Entonces, en la plataforma hay problemas que es que le dan figuras. O sea, ni siquiera son de calcular, sino que le dicen, ok, una fuerza tiene tal magnitud y tal ángulo, y la otra fuerza tiene tal magnitud y tal ángulo. Pues lo que quieren es que usted los dibuje, los ponga en un sistema de referencia y que identifique dónde está el vector resultante. Entonces hay veces que estos problemas ni siquiera hay que calcular nada, sino simplemente es hacer una figura o saber reconocer una pregunta de estas donde vienen varias figuras, la A, la B, la C, ¿verdad? Y entonces uno diga, ok, la correcta es la D, por ejemplo. Entonces es bueno, por eso cuando ustedes hacen estos problemas, no solo es el cálculo, sino dedíquele un tiempo a la figura. O sea, haga la figura, identifique la carga en estudio, trace los vectores, haga un sistema de referencia, o sea, asegúrese que usted sabe dónde está el vector resultante, ¿verdad? Y que esté de acuerdo con los cálculos suyos, ¿verdad? Porque digamos, si usted hizo el dibujo o hizo los cálculos, las dos cosas tienen que concordar, ¿verdad? Es decir, tienen que estar en acuerdo. A mí ahí me costó hacer el dibujo porque lo estoy haciendo aquí en la pizarra, incómodo, a mano alzada, soy malo dibujando, pero ya usted, digamos, en una libreta, ¿verdad? Con una regla y un compás, un transportador, le sale una figura mucho mejor, ¿verdad? Pero entonces la idea es esa, que los cálculos suyos estén en acuerdo con la figura, porque muchas veces la pregunta en la plataforma no es de números, sino que es que le dan una figura y es para que usted identifique dónde está, en qué cuadrante está el vector resultante. Bueno, Bueno, sí, en este caso, por sí sí, solo había dos posibilidades. Tenía que quedar o en el cuarto o en el primero. sí, correcto, sí, porque sí, los dos vectores están, sí, uno está en Tenía, el cuarto y en el primero, sí, tenía que quedar atrapados entre esa área, digamos. exacto, sí, sí, también, claro. Esa es otra forma de verlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay más cargas? ¿Verdad? Ah, sí, sí, Como sí. usted me dijo, solo hay dos, ¿verdad? Pero si hay más cargas, puede ser que entonces ya se ponga un poco más,
complicado, ¿verdad? Pero sí, eso que usted dice, sí, es cierto. Ok, bueno, entonces este es un ejemplo del uso de la ley de Coulomb en cargas puntuales. Aquí le puede salir cualquier cosa, o sea, le podría salir un cuadrado, un rectángulo, es decir, la geometría puede cambiar dependiendo de lo que, digamos, o sea, de lo que le den, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta para finiquitar es que la fuerza neta sobre la carga Q3, que sería lo mismo que la sumatoria de fuerzas en la carga 3, no sé, la notación va a cambiar de un libro a otro. La fuerza es 0.873 newtons, 330 grados. Esa es la respuesta completa, ¿verdad? Si tuviera que darla así, magnitud y ángulo. Pero la otra cosa es que se la pidan así, ¿verdad? Como vector unitario. Pero entonces, bueno, ya ustedes saben que aquí también le explotan la parte de los dibujos, ¿verdad? Más ahora que son preguntas de plataforma, le pueden poner, ya he visto esas figuras, ¿verdad? Le ponen 3 paralelogramos y uno se lo ponen al revés, no sé, y lo ponen a identificar el vector resultante. Ok, pero vean que el problema se reduce a mucho del problema es vectores, ¿verdad? Yo siempre digo que en estos problemas la parte física es identificar las fuerzas sobre la carga. Una vez que usted identificó las fuerzas sobre la carga, ahí se terminó la física del problema, ¿verdad? Que fue yo lo que hice al principio, a dibujar la fuerza que ejerce una carga sobre la otra. Y ya una vez que usted hizo eso, lo transformó en un problema de vectores, de física 1. Y ya, es simplemente eh, saber el álgebra de los vectores, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver campo eléctrico. Ahora sí, el campo eléctrico eh, que está en la sección 22.4 de la 10ª edición, que es el caso de partícula en un campo eléctrico, ¿verdad? Eh, o también se llama campo eléctrico eh, para distribuciones discretas. Campo eléctrico, distribuciones discretas. Recuerden que en la clase del jueves hablamos de distribuciones discretas y distribuciones continuas, ¿verdad? Entonces, las distribuciones discretas es cuando tenemos cargas puntuales. Por ejemplo, este problema que acabamos de hacer es una distribución discreta. Esa palabrilla discreta quiere decir que usted tiene un sistema de partículas y las puede contar. 1, 2, 3, 4, como lo hacíamos en física 1 cuando le decían a uno que calculara centro de masa. ¿Ok? Eso es una distribución discreta, cuando usted tiene partículas puntuales. Ok, el libro le llama a esto el modelo de análisis de una partícula en un campo eléctrico, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que distribuciones se refiere a varias partículas. Ok, el campo eléctrico lo vamos a denotar con la letra mayúscula E. Ok, y es una función de la posición. O sea, el campo eléctrico depende enteramente de dónde están localizadas esas partículas puntuales en el espacio. Entonces, esa partícula puede estar colocada en el eje X, o en el eje Y, o en el eje X negativo, donde sea. O puede estar en un plano XY, o puede estar también en el espacio, en un sistema de coordenadas X, Y, Z. Entonces, los problemas que nosotros hacemos aquí en el libro los reducimos a una dimensión, o sea, que la partícula esté en el eje X o en el eje Y, o que esté en un plano, porque entonces ya en 3 dimensiones es más complejo, es decir, el álgebra se vuelve más tediosa, ¿verdad? Aunque el procedimiento es el mismo, pero para efectos de simplicidad los vamos a trabajar solamente a lo largo del eje X o Y o en un plano. Bueno, entonces el campo eléctrico es una función que me permite estudiar las interacciones eh, que ejercen eh, las diferentes cargas de un sistema discreto en una región en el espacio. Entonces, para eso el libro le habla de la carga testigo o la carga de prueba. Y es una carga de prueba que es muy pequeña en magnitud,
que se coloca en una región en el espacio y esa carga experimenta una atracción o una repulsión. ¿Okay? Es decir, tenemos una carga, ¿verdad? Que le vamos a llamar Q0. El libro usa esa notación, le pone un Q0. Ese cero no tiene nada que ver con inicial ni nada de eso, porque por ahí alguien me dijo que si era la carga inicial. No, no, no. Esa notación ahí no corresponde a eso, sino que es la carga de prueba. Y esa carga de prueba tiene una magnitud muy pequeña. Eso se llama una carga de prueba. Y esa carga de prueba está en una región donde hay varias, digamos, cargas. Está la Q1, está la Q2, está la Q3, etc. Y ahí hay más cargas. Entonces, el campo eléctrico lo que me permite es estudiar la interacción entre estas cargas y la carga de prueba. Es decir, cuando yo coloco esa carga de prueba cerca de las otras cargas, ¿qué experimenta esta carga? Si experimenta una atracción, ¿verdad? O si experimenta una repulsión debido a esas otras cargas que están presentes en una región cercana a la carga de prueba. Y eso, digamos, esa atracción o esa repulsión que experimenta esa carga de prueba es lo que me permite poder calcular el campo eléctrico en esa región donde están esas cargas. Entonces, la carga de prueba es simplemente, la carga de prueba es para imaginarnos, es decir, para saber que hay un campo eléctrico en esa región. ¿Ok? Es decir, ¿cómo le diría? Para detectar la presencia de un campo eléctrico, debido a esa atracción o a esa repulsión que experimenta esa carga de prueba. Entonces vean que esto es un modelo, por eso el libro le pone modelo de una partícula en un campo eléctrico. Esto realmente, es decir, experimentalmente no se va a hacer en el laboratorio, porque en el laboratorio no tenemos una carga de prueba, ¿verdad? Sino que tenemos objetos que están cargados, ¿verdad? Un tubo, una lámina, etc. Entonces este es un modelo para entender el comportamiento del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico, ¿cómo lo vamos a calcular? El campo eléctrico, la E, lo vamos a calcular como la fuerza por unidad de carga de prueba. Esa es la definición, digamos, de campo eléctrico. Ok, esta fuerza está en newtons y la carga de prueba está en coulombs. Entonces las unidades del campo eléctrico son newton sobre coulomb. Ok, esas son las unidades de campo eléctrico, newton sobre coulomb. Ahora, vean que de ahí yo puedo despejar la fuerza. Y cuando yo despejo la fuerza, lo puedo escribir como Q por E. Y vean que le quité el cero, le quité el subíndice cero, ¿lo ven? Porque realmente cuando yo calculo el campo eléctrico, no me interesa la magnitud de la carga de prueba. O sea, me interesa cualquier otra carga de estas menos la carga de prueba. ¿Por qué? Porque el convenio es que la carga de prueba tiene una magnitud muy pequeña. Entonces es tan pequeña que solo sirve para darnos cuenta de la interacción del campo, o sea, de la existencia del campo eléctrico. Pero no queremos hacer nada más con ello. Entonces, en el punto en donde está la carga de prueba, o en la posición donde está, se quita la carga de prueba y se pone un punto P que se llama así, el punto P, que es el punto en donde se calcula el campo. Entonces, ahora que vamos a calcular campo, en un punto en particular, ahí se supone que hay una carga de prueba, puesto que esa carga de prueba evidencia la existencia del campo, ¿cierto?
pero no la queremos para nada más. ¿Okay? Simplemente queremos el punto en particular donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿Debido a quién? A cualquiera de estas otras cargas. Q1, Q2, Q3. Entonces vean que esto es un modelo medio. Ahora que ustedes lo lean, pues van a ver ahí el punto de vista del autor, pero en la mayoría de los libros lo presentan así, ¿verdad? Con el modelo de la carga de prueba. Es simplemente para darse cuenta de la existencia del campo, porque hay una interacción entre este grupo de cargas y esa carga, digamos que ficticia, porque no la usamos para nada, para efectos de calcular el campo no. Entonces, algunos autores esta definición la ponen así, la ponen como el límite de F entre Q0, cuando Q0 tiende a 0. Esa es otra forma que lo van a encontrar en los libros. ¿Eso quiere decir que hay que calcular un límite? No, lo que le está diciendo es que el campo se calcula, o sí, se calcula de tal manera que la carga de prueba siempre tiende a 0. O sea, en ese punto P, simple y sencillamente, no nos interesa conocer la magnitud de esa carga de prueba, sino simplemente las coordenadas del punto para calcular el campo. Esa es la idea. Entonces, por eso aquí, a esta fórmula, cuando despejan la fuerza, ven que pasaron esto a multiplicar, ya el libro no le pone el Q0, sino que esta Q puede ser cualquiera de estas cargas. ¿Ok? Ok, y esa es la fuerza eléctrica. Así le llama el Serway, la fuerza eléctrica. Le ponen a E aquí, para llamarle fuerza eléctrica. Pero vean que fuerza eléctrica también es K, Q, ¿verdad? La carga es decir, también esto es KQ entre R cuadrado, ¿no? 1, 2, R cuadrado, ¿verdad? Entonces, resulta que si yo dejo, es decir, si yo divido esta entre esta, lo que me queda es esto, que el campo es igual a K, suponiendo que, digamos que por un momento esta sea la carga de prueba, y que yo ponga aquí la interacción entre la carga de prueba y cualquiera de esas cargas, ya sea la 1, la 2, la 3, se cancelan estas y me queda esto, KQ entre R cuadrado, R unitario. Y ahí tengo otra forma de calcular el campo. Entonces vean que por un momento le puse la carga de prueba. ¿Para qué? Para igualarla con la ley de Coulomb, evidencio que hay una atracción o una repulsión entre la carga de prueba y cualquiera de esas cargas que están ahí, la 1, la 2, la 3, cualquiera, y entonces cancelo la carga de prueba. Estoy diciendo que no es necesaria para calcular el campo eléctrico, que lo dice esta definición también, y ahí ya me queda otra forma de calcular campo. Vea que le puse una flecha. Quiere decir que aquí también tiene que aparecer el vector unitario. Profe, Dígame. ¿por qué el campo eléctrico es muy grande? Puesto que ese límite hace que eso se vuelva infinito, el límite que usted puso ahí. No, siempre converge. O sea, ese límite no le va a dar infinito, ni le va a dar. Eso es lo que usted me pregunta. Exactamente, que porque eso tiende a infinito, sí, No, ok. a infinito no. La carga tiende a cero. O sea, Eh, abajo es carga de prueba. La carga de prueba tiende a cero. sí, el Pero, campo eléctrico tiende a infinito, porque es el límite de Q0, cuando Q0 tiende, cuando Q0 vale cero de F sobre Q0. Eso es el límite que usted ya. puso ahí para el campo eléctrico, digamos. Sí, 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 ya, sí, sí. Usted lo está viendo Tiende, desde. eso tiende a infinito, el campo eléctrico, con ese desde- límite. eh, sí, ahora que usted lo dice, sí. Viéndolo desde el punto de vista matemático, sí, tiene razón. Lo que pasa es que, vamos a ver cómo. Sí, ahí me dejó pensando, porque esta es una definición que es muy común en los libros, pero es decir, el campo no es infinito, ¿verdad? Es decir, no diverge, es decir, tiene un valor concreto, ¿verdad? Eh, es decir, podría ser infinito, no digo que no, pero que
bajo ciertas condiciones, pero si en esta definición en particular, mm, déjeme ver si eso que usted dice, claro que sí, es totalmente válido, ¿verdad? Pero ahora mismo no sabría cómo digo yo, cómo ponerlo en acuerdo con lo que estamos viendo. Eh, pero lo que podemos hacer es que, bueno, aquí yo tengo una pequeña explicacioncita, ¿verdad? Me la acabo de encontrar, y es que la carga de prueba debería ser tan pequeña que no perturbe la distribución de las cargas cuyo campo eléctrico intentamos medir. Bueno, es lo que ya yo les he dicho, ¿verdad? Que la carga de prueba es el valor de esa carga es insignificante. Pero la otra cosa es que siempre a este límite le ponen que es distinto de cero, que yo no lo puse, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque Q0 no es más pequeña que, y ahí no sé qué puse. Tengo que averiguar, porque para serle franco no estoy seguro. No, me falta información aquí. Pero aquí me encontré una Ajá. eh, definición y es que el límite es un poco más complicado porque es el límite del cambio de Q sub cero cuando tiende a cero de una sumatoria que empieza en I y divide al delta Q inicial entre el R inicial a la 2 y lo multiplica por un eh, vector unitario. Y eso lo igualan a un límite, perdón, a una integral de K sub E, que es una constante, por la Bueno. integral de Q sobre R a la 2 Ujú. Sí, por pero el ahí, vector unitario. Eso es un sí, poco más. sí, es que están usando ahí, sí, lo que usted me está diciendo es la suma de Riemann. O sea, están usando este límite para convertirlo en una integral. Después vamos a ver eso, que son distribuciones continuas. Eso sí, digamos, esto de límite después se cambia por una suma. Recuerdan ustedes la suma de Riemann, ¿verdad? Cuando uno toma el límite, ¿verdad? Hay Sí, una suma. Bueno, para, eso, ajá, para pasarlo a una integral. para hacer el Este, área bajo la curva, que es lo exacto, mismo, exacto. pero aproximada, Aproximada, sí. aproximada Aquí, por áreas. Ajá. exacto, aquí todavía no se hace lo de la integral porque estamos en cargas puntuales. O sea, estamos en partículas. Entonces, recuerde que en partículas no se toma el límite de la suma, es decir, es decir, trabajamos con la suma. O sea, la suma de contando todas las partículas. Cuando se toma el límite de esa suma es cuando se convierte en una integral. Esa parte la vamos a ver después, cuando lleguemos a distribuciones continuas. Yo lo que quiero justificarle a usted, que usted me hace esta pregunta, es cómo este límite aquí mismo no es infinito, porque ya yo le puse aquí que no es cero, ¿verdad? Porque lo estoy leyendo de aquí, pero sí tengo que justificarlo más. Si quiere, para que no nos atrasemos, yo lo reviso y después les cuento, para que no, es decir, porque sí, claro, aquí enseguida, aquí uno ve esta definición, la pregunta suya es completamente válida, ¿verdad? Si esto es así, quiere decir que esto tiende a infinito, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Es que no es una definición matemática estricta en el sentido de un límite matemático, sino que esto es una forma de entender el comportamiento de la carga de prueba, pero quiero justificárselo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a revisar en un libro que tengo ahí, el Resnick, si tienen acceso al Resnick, es un libro muy bueno, ahí está esa definición, y luego el jueves les cuento, ¿verdad? Para aclarar esta situación de aquí, ¿verdad? Este, sí, porque tiene razón usted, ¿verdad? Y eso, sinceramente, no sé, no quiero batearle, porque quiero, es decir, decirle las cosas con propiedad, por lo menos leerlo, entonces me va a quedar pendiente eso. Eh, lo que sí es importante aquí es que si la carga es positiva y yo quiero calcular el campo en un punto P,
¿verdad? Esa carga no es la carga de prueba. Es una de las cargas de la familia de cargas que había puesto por aquí. Si la carga es positiva y quiero calcular el campo en el punto P, ese campo sale, ese vector de campo sale del punto, por decirlo de alguna manera, o sale del punto P, si la carga es positiva. ¿Ok? Y si la carga es negativa, en ese punto P, el campo más bien apunta hacia la distribución o hacia la carga, si esa carga es negativa. Y siempre hay una distancia R entre la carga en cuestión y el campo. Hay una distancia R entre la carga en cuestión y el campo. Y el vector unitario tiene una característica, y es que el vector unitario siempre apunta en la dirección del campo. Es decir, aquí R está para acá, ¿verdad? Y aquí R está en esta dirección. O sea, siempre apunta en la dirección del campo. Entonces, esto hay que, digamos, tenerlo presente a la hora de calcular el campo. ¿Ok? Profe, Entonces, dígame. en el dibujo de abajo, ¿qué Sí, es ese, qué es el signo que hay? Ah, aquí. era la flecha, sí, sí, la flecha del E era, creo. Sí, era, digamos, el Campo, campo apunta hacia la carga. Y sí, aquí, y era aquí está el el campo R. como vector, era el El, campo cam- como vector, era lo que, ajá, ajá. el campo como vector. Sí, si la carga es negativa, la fuerza y el campo apuntan en sentido contrario. O sea, si la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen sentido contrario. O sea, son vectores antiparalelos, no opuestos. Pues los opuestos son de igual magnitud y opuesto el sentido, ¿verdad? Aquí son antiparalelos. Es decir, la fuerza y el campo no tienen por qué ser iguales en magnitud, ¿verdad? Pero sí apuntan en sentido contrario. Entonces son vectores antiparalelos. Cuando la carga es negativa, ¿verdad? Y cuando la carga es positiva, la fuerza y el campo apuntan en la misma dirección. Son paralelos. Y el R siempre apunta en la dirección del campo, independientemente de la dirección que tenga la fuerza. O sea, siempre va en la dirección del campo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a buscar eso del límite, porque de verdad que hace días estoy con eso de que esa definición yo la leí, pero sinceramente ahora no me acuerdo qué justifican a la hora de resolverlo, explicar eso. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, utilizando estas definiciones. Ok, otra cosa es cuando le dicen a uno el campo de una carga puntual, el campo de una carga puntual es esto, K, Q, R cuadrado. Ese es el campo de una carga puntual, que es esto mismo, ¿verdad? Solamente que aquí lo estoy poniendo sin flechas, ¿verdad? Y estrictamente debería ponerle valor absoluto aquí, para recordar que cuando uno calcula la magnitud del campo, la carga, si es negativa, hay que usar la positiva. ¿Ok? Entonces, y esta K es la constante de Coulomb, ¿verdad? Y esta R es la distancia del punto, de la carga, perdón, al punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Ok? Entonces vean que en ese punto P no hay carga. Esa es la diferencia entre campo y fuerza, ¿verdad? Si estuviera estudiando la fuerza, es la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas. Pero aquí yo quité la carga de prueba y dejé el punto P. Entonces ahora más bien es el campo en el punto P, debido a cualquiera de esas cargas, Q1, Q2, Q3, cualquiera. Ok, este problema se trata de un cuadrado.
que tiene 4 cargas, una en cada vértice. Entonces la carga de este lado, la del vértice inferior izquierdo es 3Q, vértice inferior derecho 4Q, la de arriba 2Q y la de aquí es Q. ¿Ok? Y me dice lo siguiente, 4 cargas puntuales están en las esquinas de un cuadrado, cuyo lado es A. Esto es A, esto es A y A. Dice, determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en la posición de la carga Q. O sea, halle el campo eléctrico donde se encuentra la carga Q. Halle el campo eléctrico en el punto P. ¿Ok? Debido a la interacción de las otras 3 cargas. ¿Ok? Entonces, en este caso, la Q se convierte en la carga de prueba. Mientras que esté la carga de prueba ahí, nos garantizamos la interacción, o sea, la existencia del campo eléctrico. ¿Ok? Pero para calcular lo que hago, quito esta carga de aquí. ¿Ok? Y ese es el punto en cuestión que yo llamo el punto P. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces dibujo, pongo un sistema de referencia en la carga Q. Y quito la carga Q y ese es el punto P. Entonces, aquí tengo 3Q, aquí tengo 4Q y aquí tengo 2Q. Y todas son positivas, ¿verdad? Ninguna es negativa. Esto es más 2Q, más 3Q, más 4Q. Okay, entonces, ¿cómo dibujaría yo el campo eléctrico entre 3Q y el punto P? Como es positiva, entonces el vector, esta es la línea de acción, ¿verdad? Que une las 2 cargas. Entonces el vector es un vector que sale. Y este es 3, digamos, debido a la carga 3Q. Que hay que ponerse una anotación, ¿verdad? Para no dejar nada botado. Entonces esta es positiva, entonces este es el vector E2. Y esta es positiva, este es el vector E4. Y ya ahí los tengo dibujados. Entonces vean que E2 está en el eje X, ¿verdad? Positivo. E4 está en el eje Y positivo. Y E3 está en el plano, pero este plano es el primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería E2? E2 es vectores, la magnitud de E2 en Y. ¿Qué sería E4? La magnitud de E4 en J. ¿Y qué sería E3? Es el vector que está en el primer cuadrante, que sería E3 en Y, E3X, perdón. Bueno, pongámoslo de una vez con ángulos, ¿verdad? Este ángulo sería el ángulo zeta. ¿Cuánto vale ese ángulo? 45 grados. 45. Entonces aquí sería E3 multiplicado por el coseno de 45 en Y, más E3 multiplicado por el seno de 45 en J. Y entonces para hallar el campo en el punto P, es decir, en la posición de la carga Q, pues eso es sume E2 más E4 más E3. Profe, Dígame. no, se me fue la idea. Está bien. Ok. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es que calculamos esas magnitudes. ¿Verdad? ¿Qué sería E1? Perdón, ¿qué sería E2? E2 es K por Q2, digamos, entre R cuadrado. ¿Y quién es Q2? Es 2Q.
Aquí sería K por 2Q entre R cuadrado. ¿Cuál es la distancia que separa a 2Q del punto P? Sería la A, ¿verdad? Entonces aquí sería A al cuadrado. Entonces acomodándolo, esto es 2K Q A cuadrado. Este problema es un clásico, ¿verdad? En la plataforma, ¿no? No tiene uno el valor de A ni tiene el valor de Q. O sea, es una respuesta algebraica. Entonces es 2KQ entre A cuadrado. Igual, ¿qué sería entonces el E4? El E4 solo tiene componente en J. Entonces sería K 4Q entre A cuadrado. Eso sería 4KQ A cuadrado, que es la distancia entre 4Q y el punto P. ¿Y qué sería E3? E3 sería K por 3Q. ¿Y cuál sería la distancia que separa a 3Q del punto P? Raíz de A a la 2 más A a la 2, o sea, raíz de 2 A a la 2. Ajá. Sería entonces, usted dice así, ¿verdad? Sería esto, ¿verdad? La hipotenusa. Sería R cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, ¿verdad? R cuadrado sería 2A cuadrado. Entonces sería 2A cuadrado, ¿verdad? Correcto. Ajá, 2A cuadrado. ¿Ok? Y ya tengo las magnitudes. Entonces ahora lo que hago es que simplemente lo sustituyo, que sería E1, digo E2. E2 sería, si quiere lo vamos poniendo aquí, sería, le pongo flecha y sería 2KQ A cuadrado en I. ¿Ok? ¿Qué sería el E4? El E4 sería esta magnitud, 4KQ entre A cuadrado en J. ¿Ok? ¿Y qué sería el E3? El E3 sería entonces esto, ¿verdad? 3Q, 3KQ, 3KQ entre 2A cuadrado multiplicado por coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 en I, más raíz de 2 sobre 2 en J. Así, ¿verdad? Y la Sí. magnitud que está afuera. Y ahora sí, ya eso, entonces ahora lo que hago es que lo sumo vectorialmente. Entonces sería sumar este término que tiene I con este pedazo que está aquí que tiene I. Entonces ahí sería el E en el punto P. Vamos a ver si puedo ponerlo todo de una vez. Sería 3. Puña, sería 3 raíz de 2 KQ entre 4A cuadrado más 2KQ entre A cuadrado. Todo eso en I. Más, y todo igual, ¿verdad? Porque aquí sería entonces el, bueno, este no. Este sería 3 raíz de 2 KQ entre 4A cuadrado más 4KQ entre A cuadrado en J. Así. Vean a ver. No me he fijado la respuesta que tengo ahí. Sí, bueno, yo lo puse así. Pero es lo mismo. Lo que hice fue que saqué KQ a cuadrado, que es el común. ¿Lo ven? Entonces yo saqué KQ para que quedara más sencillo. Según yo, ¿verdad? Y aquí me queda 2 más 3 raíz de 2, o sea, para que solo me queden los números, ¿verdad? En I. Más 4 más 3 raíz de 2 sobre 4, KQ sobre A cuadrado en J. Y entonces, este era un problema
no de plataforma, pero sí lo he visto por ahí parecido, ¿verdad? Entonces sumo esto, 2 más 3 raíz de 2 entre 4, y eso a mí me dio 8.06 en I. Más 4 más 3 raíz de 2 entre 4, eso me dio 5.06 en J. Y eso multiplicado por KQ entre A cuadrado. Y ahí está la respuesta. Entonces, otra vez, en este problema, en estos problemas, vean que la física está aquí, ¿verdad? Es decir, en ir al punto en donde esa carga hay que quitarla, que es el punto P, ¿verdad? Y entonces dibujar los vectores. Y ya está, ahí terminó la física del problema, ¿verdad? Vean que todo lo que sigue es el álgebra, ¿verdad? Y usar este principio de superposición, ¿verdad? Para encontrar el campo resultante, ¿verdad? Vean que en campo eléctrico le pueden pedir el campo en cualquier parte, ¿verdad? Le podrían decir que calcule el campo en la mitad inferior entre las cargas 3Q y 4Q, o que calcule el campo en el centro del cuadrado. ¿Ok? O sea, el punto se lo pueden poner en cualquier parte, ¿verdad? Bueno, no en cualquier parte, se lo tienen que poner, digamos, en los vértices o en el centro del cuadrado o en alguno de los lados, ¿verdad? Porque si ya se lo sacan de ahí al plano XY, digamos, un punto afuera, ya se pone más rudo, ¿verdad? Tendría uno que tener otros datos, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Conocer las distancias o algo así, ¿verdad? Pero por lo general, si son cuadrados, triángulos, se lo piden en un vértice, ¿verdad? O en el interior del triángulo, ¿verdad? Voy a investigar sobre eso, sobre el límite, porque eh, mm, con eso refresco esa parte, porque ese límite sí, ese límite realmente no es un límite matemático como tal, sino que eh, Sí, es- yo aquí tengo el Serway y el Young y la verdad no aparece como ninguna explicación técnica. no ponen el límite. No, sí ponen el límite, pero fue esa parte que yo le dije a usted, que usted me dijo que se parecía más a las sumas de Riemann, a las aproximaciones de las áreas, que a este Ujú. tema que estamos viendo. Era un tema más adelante que usted me dijo que íbamos a ver. Ujú. Sí, sí, más adelante hay que pasarlo a hacer esa definición, digamos, para cuando veamos campo de distribuciones continuas, ¿verdad? O sea, cuando ya veamos cargas distribuidas en una lámina o en una varilla, entonces ahí sí, entonces se cambia la suma, o sea, se toma el límite de la suma y se cambia por la integral, ¿verdad? Pero no es que se calcule el límite de la suma, como se hace en cálculo, ¿verdad? Que en cálculo uno hace la suma, ¿verdad? Y luego le toma el límite. Aquí no, aquí de una vez se pasa directo, con esa definición se pasa integral. Y lo que usamos es la integral directamente, ¿verdad? Ah, ok. Eso le iba a preguntar, profe, porque, bueno, es que estos libros no son lo mismo, vienen completamente desordenados. De hecho, los temas de termodinámica se contraponen en estos dos libros, en La, Young, no- en la novena y la décima, o el Jung y el Serway. el Young y el Serway, son completamente distintos. Y aquí en los problemas de campo eléctrico, volviendo a lo que estamos haciendo, Sí, hay unos problemas inmediatamente después del título de campo eléctrico y de estas definiciones que usted dio, hay unos problemas donde usan diferenciales. Me ajá, imagino, o sea, con varillas, con arandelas, con láminas. Ahora que usted dijo láminas, eso es lo que vamos a ver sobre la distribución de campo eléctrico, que usted me es, dijo, una exacto, distribución eso, continua. una distribución continua, exacto. Eso es Ah, cuando ok. lo que vamos a ver el jueves, que es, digamos, cuando tenemos, digamos, sí, la carga no está en un punto, o sea, no es una carga puntual, sino que está distribuida en una varilla o en una lámina. Entonces ahí es donde agarran esa definición de límite de la suma y con la definición de cálculo simplemente la pasan a una integral. O sea, no es que calculan el límite de la suma, sino que de una vez le dicen el límite de esta suma es una integral y de una vez se usa la integral. Ok, porque sí, aquí
veo un problema que es un toroide que saca un diferencial. eh, Bueno, un toroide no creo, seguro es un disco, es que es un toroide y lo transforma en un disco, exactamente, con un diferencial, no sé de qué, ¿no? porque Pero un toroide no creo, porque un toroide es más es, complicado. es que exactamente no es un anillo plano, es un anillo redondo y sacan un corte para poder verlo, como usted dice, como un disco, como una arandela. Es que uno Ajá, compra en la ferretería. sí, sí, sí. Pero, Debe ser un disco muy delgadito. pero de todos modos, eso no está en el Serwi, está en el John, este ejemplo del toroide. Ah, ok, bueno, pero en el Serway sí está la parte de distribuciones. En el Eh, Serwi sí está la parte de distribución, sí, sí, es correcto. ahora voy a ir a ver ese del Young, de ese que usted dice del toroide, a ver cuál es. Ok. Sí, bueno, entonces vamos a quedar aquí. Para el jueves tengo pendiente el límite, esa definición para aclararla, aclarársela a ustedes y a mí también, ¿verdad? Comenzamos el jueves viendo líneas de campo, que es un concepto que vamos a necesitar para luego lo que viene. Entonces el jueves seguimos con distribuciones, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces, pues nos vemos el jueves. Hasta luego. Profe, Dígame. eh, usted vio, yo le mandé un par de apelaciones, no sé si las leyó. Sí, no las he abierto. ¿Usted es Ah, Felipe? ok. No, yo soy Juan José. Juan José. Juan José Eh, Ujú. sí, creo que sí lo anoté. Esas apelaciones son de la tercera prueba. Sí, de la última que hicimos, correcto. Ujú. Sí, voy a ver si se las contesto ahora mismo. No, no, tranquilo, sí. Era nada más. Es que la vez pasada yo envié unas apelaciones, pero Sí, las envié a un correo sin el punto y de ahí, me imagino que nunca le llegaron y ya ese tiempo es. Entonces, esta de hecho mandé dos para sí. estar seguro. Mandé dos veces el correo. Era para ver si le había llegado. Y el correo, los dos son los mismos. Ligeramente diferente el título, pero sí, es en esencia lo mismo. Ok, voy a revisarlos ahora mismo y cualquier cosa de una vez le contesto. Listo, gracias. Por ahí. Bueno, está bien. Nos vemos entonces, el jueves. Hasta Ok. luego. Gracias, profe. Bueno, con gusto.